Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 5 de diciembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches y bienvenido. Un placer, como siempre. En la esquina de la mesa, don Miguel Cancio, economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien hallada. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado. Y a la esquina de la mesa, don David Lombao, es periodista. ¿Qué tal, don David? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, empezamos entonces con el primer tema de la mesa. Hoy se reunieron Merkel y Sarkozy para tratar de hacer propuestas para afrontar la situación económico-financiera de Europa. Entre algunas de estas propuestas tratarán la de conseguir una unión fiscal sólida. Bien, les dejo a ustedes ya la palabra, don David. Sí, bueno, hai xente así máis documentada que a min nesta mesa, non vou falar de economía, pero es que le tocou, va por sorteo e le tocou. Entón, en ese caso, asumo o reto, non? Non tanto desde o punto de vista económico, pero si do político, a min preocúpame o que se poida decidir nese Mercosí que chama, non? Nesa nova unión entre Francia e Alemanha, por varias cuestións. Básicamente porque parece que se vai chegar ao Consello de Europa de finais de semana con todo máis ou menos cociñado. Fálase dunha unión fiscal, que eu creo que sería positivo se realmente se conseguise, pero tamén decían algúns analistas ao longo do día de hoxe que realmente o que podemos estar avanzando é cara a esa Europa de dúas velocidades da que se falaba e que a velocidade, digamos, menor na que estaría España se convertiría, digamos, nun clube de austeridade, por así decirlo, non? No que habería que meter a tesoira e os danificados, pois, xa supoñemos quen sería, non? É dicir, pois, se tocarían recortes, pois, como estes que se acaban de aplicar en Italia, que incluso parece que lle provocaron as vaguas á ministra de Traballo de Italia, non? Entón, a mí realmente é o que me preocupa, que isto derive en recortes e que tamén deriven en recortes que veñan, digamos, cociñados ou precociñados e que cheguen ao Consello de Europa de finais de semana e que os gobernos teñan que asumilo, sobre todo os gobernos dos chamados países periféricos, non? La pretensión para España, tengo entendido que es precisamente la de ir a la gran velocidad. Eso parece, Ajá, pero bueno, no sé si deixarán. Sí, España no deja de ser la cuarta economía, en teoría, de la eurozona, y eso que desgraciadamente en el periodo que ya ha terminado, aunque no formalmente, del señor Zapatero, ha tenido una representación pues mínima, no correspondiente ni con la categoría económica ni poblacional del país. Pero tú apuntabas al problema de fondo fiscal. Efectivamente, lo que Europa se encuentra es en una encrucijada, porque se creó artificialmente una moneda sin una base sólida de conjunción fiscal. Pero claro, ahora se trata de una refundación, por utilizar el término, que significa en el fondo volver a ceder soberanía fiscal, para que lo decida el conjunto de Europa, pero sí he sabido que unos conjuntan más que otros, claro, y que unos cuentan más que otros, y de todas maneras, fíjate, en realidad cuando estamos hablando de Europa, no es Europa, Europa es mucho más que este modelo de dinero, de capitalismo financiero fiscal artificial, porque hay muchos países, Suecia o Inglaterra, que no están en el euro y que son, por supuesto, Europa, y otros como Italia, Irlanda, Portugal, España, y por supuesto a la cabeza Grecia, que han asumido el euro y que tienen enormes dificultades. Creo que no fue una buena solución el temor que sufrieron, por supuesto, las autoridades económicas y monetarias de la Unión Europea ante la quiebra, porque eso es lo que sucedió, de Grecia, consecuencia, entre otros, de su absoluta falsificación de las cuentas públicas, nada menos. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Una quita. ¿Qué es una quita? Sí. Que se le perdona la mitad de la deuda. Ojalá todos los deudores españoles le pasara o nos pasara esto, ¿no? Que de repente se perdona, ese dinero ha desaparecido, se perdona una quita del 50% del euro, ¿solo para qué?
para que Grecia no salga del euro, para que Grecia, que está quebrada, no compute esa quiebra en el conjunto del euro. Y total, Grecia, que significa menos del 8% del PIB. Claro, lo que pasa es que las quitas también tienen su correlación, que son las responsabilidades que se pide a cambio, que es de lo que estamos hablando aquí. Aquí hay dos tipos de modelo en la Unión Europea. El modelo francés, que trata a toda costa de socializar la deuda, de crear eurobonos y que Europa asuma el coste del despilfarro de los países periféricos, o incluso la propia Francia, que también está en el umbral de la desconfianza por los mercados, y el modelo alemán, que es un modelo mucho más austero, mucho más de reducir gasto, trabajar y no socializar esa deuda. Entonces, esa es la gran batalla que se está librando en Europa, pero no es baladí el hecho de lo que dice el señor Lombao. La transferencia de soberanía está encima de la mesa. Lo que pasa es que, por desgracia, Europa, y eso el profesor lo sabe mejor que nadie, siempre evoluciona a base de crisis. Ahora nos ponemos a pensar en qué hemos hecho mal. Hemos hecho la unión, digamos, desde el tejado y no desde los cimientos. Y ahora, cuando viene la crisis fuerte, nos volvemos a preguntar si hay que, antes de hacer una moneda, hacer una unión fiscal, porque no es lo mismo un presupuesto elaborado en Alemania que uno elaborado en España. De hecho, una de las propuestas que transmite Merkel a Rajoy es que ningún Parlamento Nacional pueda, nada más y nada menos, pueda elaborar unos presupuestos nacionales sin tener coordinado el resto con el resto de los socios. ¿Qué efectos prácticos la capacidad orzamentaria, digamos? Exactamente. Entonces, bueno, se trata de ir de una vez, si vamos... Es una cesión de soberanía. Exactamente, exactamente. He de decir que hay encuestas en España que son muy curiosas, porque en España sí que ha habido una tendencia histórica a decir que Europa no saque los problemas de caseros, ¿no? Que nunca los sacó, por cierto. Claro, por cierto, pero hay muchos españoles que les han preguntado si cederían soberanía al resto de Europa y contestan que sí. No sé si eso tiene que ver con la desconfianza de la clase política española, pero da para un programa Sí, pero fíjate, tú antes que apuntabas el problema de Grecia, antes de que un segundo, eso ha creado un precedente, porque ¿y qué pasa si ahora el problema lo tiene Portugal o Italia o España? Otra quita, porque se había dicho que no iba a haber ninguna quita, y ya el primer precedente es con Grecia. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, don Miguel. Ortega decía que España era el problema y Europa era la solución. Yo creo que en estos momentos, tal como está Europa, también es un verdadero problema. Y si no se toman medidas ante la crisis de la deuda, pues peligraba no solo Europa, sino las economías occidentales. ¿Qué es lo que sucede con España y otros países? Hay un informe de la Unión Europea sobre los PIC, es decir, sobre Portugal, Irlanda, Grecia y España, donde se demuestra que fueron claramente beneficiarios de la Unión Europea por las transferencias que recibieron. Yo defiendo humildemente la Europa de las naciones con rigor, dentro del juego internacional. Y, por tanto, defiendo también el modelo alemán, siempre que no haya corrupción. Hay que darse cuenta que hace poco que Alemania tuvo que cambiar la Constitución porque admitía la corrupción de las comisiones, como la que se produjeron en España con el embajador Wiede, no me acuerdo quién era, el convoluto en la época de la corrupción filipista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha burocracia. Miguel, la corrupción por excelencia. Hay mucha politiquería y hay poca eficiencia. Entonces, esto hay que resolverlo. Que no se diga que España, que Grecia, que Irlanda y que Portugal han perdido con Europa, porque no es así. Italia, que era el otro país parecido a nosotros, ganó claramente. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es que Grecia, de forma lamentable, España, no hay más que oír a Felipe González, parte de Portugal, Francia, como él ha dicho, por ese modelo politiquero, lo que quieren es que haya entes incontrolables que sigan tirando de la deuda y que a mí que me registren, que era lo que decía Rubalcaba con los 2 años de mora, lo que dice Felipe González, porque se le pasa el problema a Alemania, porque dice, la culpa la tiene Alemania porque fabrica muy buenos productos y tenemos que comprárselos. Oiga usted, fabrícalos usted también, compita usted también, pero ¿qué es esto? Es decir, Alemania sacó la República Democrática Alemana 18 millones con un impuesto. Alemania hace 2 años tuvo una crisis de caballo, tomaron unas medidas durísimas y ahí están. Pues que el resto tiene que hacer lo mismo. Entonces, es Europa. Hay que redimensionarse para no dar el espectáculo que se acaba de dar en estos últimos meses, en que no se tomaban soluciones y evidentemente los mercados que funcionan todos los días sí que las tomaban. Bien, de todas formas, tenemos que reconocer que parece que nadie sabe nada, que improvisamos, que no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Estamos un poco así. Y luego, por otra parte, algo que quería decir, que seguramente
pues no es políticamente correcto, es que hasta qué punto podemos tener confianza en estos personajes que han impuesto los mercados, cuando algunos de ellos tienen pasados oscuros, incluso algunos sí sabemos que han ayudado a falsear las cuentas griegas, por ejemplo. Sí, no sei hasta que punto colocar executivos de Goldman Sachs nos gobernos europeos. Por eso, es que, vamos a ver, es que la gente que tenemos ahora gobernando Italia, gobernando el Banco Central Europeo y gobernando, por ejemplo, Grecia, bueno, pues es gente pues con un pasado más bien oscuro, que han tenido mucho que ver con el Goldman Sachs. Gobernando a Reserva Federal Americana, que también tengo un pasado en unas grandes financieras. Vamos a ver, es que yo no quiero enmarañar más la cosa ni... Pero eso contribuye, porque realmente, vuelvo a recordar una vez más en esta mesa, que la crisis no es consecuencia de los mercados, sino de la intervención estatal en los mercados, que es muy diferente. Entonces, probablemente, ese Goldman Sachs, esos ejecutivos, se vieron arrastrados por la distorsión que provocó en el mercado la intervención estatal. Y bueno, arrastrados también por lo falseamiento de la subprime. No, perdón, la subprime vienen a colación, y lo he explicado muchas veces, viene a colación de la intervención del señor Clinton, que pretendió dar hipotecas impagadas a gente que no las podía pagar con el aval del Estado. Las dos principales agencias hipotecarias americanas que quiebran no quiebran por un sistema capitalista, quiebran por la distorsión que se produce por la intervención estatal, que avalaba operaciones impagables. Entonces, vamos a ser serios, la crisis financiera viene provocada por quien regula, o sea, por los políticos. Los demás son actores del mercado. Pero, don Francisco, pero algunos de los que avalaban, digamos, esas cuentas los tenemos ahora como el gran descubrimiento de los dirigentes tecnócratas. No, pero además eso es una falacia, porque efectivamente lo que apuntabais antes, falsamente tecnócratas, es decir, Monti es político, un estado puro, político muy ligado a los Banco Central Europeo y a las autoridades europeas, claro. Entonces, y después aún encima, claro, cuando se dice es que cuenta con el respaldo, esa ministra de Economía que apuntaba llorando las medidas drásticas que hay que adoptar en Italia, efectivamente son respaldadas por el Parlamento italiano, que sí que es elegido por el pueblo italiano, y con todos los inconvenientes, y efectivamente ya ha tenido muchos, porque ahí sí que no se puede, la fábula de Mandeville de vicios privados, virtudes públicas, no se puede aplicar ni mucho menos, porque todos los vicios privados y públicos del señor Berlusconi acabaron con su falta de credibilidad, sobre todo en el exterior. Pero en Europa sí que nos encontramos ahora en una gran encrucijada hacia el futuro, porque, como decía doña Magdalena antes, llevamos demasiado tiempo con reuniones estériles, la de julio, la de octubre, desde Niza prácticamente, la de Lisboa no ha servido para nada, y ahora es el momento, y espero que, y deseo y estoy convencido que así sucederá, con el nuevo presidente del gobierno, España tenga un peso específico que desde Niza no lo tuvo, precisamente hacia el futuro, porque es muy importante todas las medidas que en esta semana se van a adoptar. Ya sabéis que hay una decena de líderes europeos que se van a reunir en la cumbre del Partido Popular Europeo, que solicitan encuentros bilaterales con el presidente del Partido Popular Español. Lo que dice Magdalena de ese control democrático es un problema real. En Europa hay un gravísimo problema de corrupción que solo denuncia el mundo anglosajón y el periodismo anglosajón. Aquí se habla mucho del periodismo español, pero nunca informa de lo que pasa en Europa. Nada. No hay ninguna investigación, no hay nada. En Alemania, algo con Der Spiegel, el único que hace un seguimiento implacable, y ya tomaron medidas contra un comisario que después creó, o un funcionario que creó Transparencia Internacional, fue el mundo anglosajón siguiendo la tradición angloamericana. Entonces, eso hay que resolverlo. Es decir, debe de haber medios para llevar a cabo un control democrático de lo que está sucediendo en Europa. Y en ese sentido, los mercados deben de estar regulados para que haya juego limpio. Yo estoy de acuerdo, como dice Tarrío, en que los mercados actuaban en un marco que no se aplicó, y los políticos, para conseguir réditos, pusieron en marcha una política nefasta.
Pero ahora se dice que fue un ente que nadie controla. No, señor. Detrás de los mercados hay agentes que actúan. El Banco Central Europeo. Lo dejamos aquí porque esto, como siempre decimos, sobre todo en temas como este, bueno, pues continuará y en programas sucesivos seguiremos hablando. Bien, Mariano Rajoy visitó su tierra natal, Pontevedra, vino su padre, compartió con los militantes y nos dijo cosas como estas. Lo que viene para España es difícil, para España y para otros países de la Unión Europea, es decir, las cosas están complicadas, va a haber que gobernar, va a haber que tomar decisiones, pero y de eso estoy absolutamente convencido, de que España va a salir adelante. Como ya dije el día de las elecciones, esta no es una tarea solo de un gobierno, es decir, un gobierno solo no llega, es decir, esto es una tarea de toda la nación, es una tarea de las fuerzas políticas, de los agentes económicos, de los agentes sociales y de todos los españoles. Bueno, pues eran las palabras de Rajoy. Un poco dando continuidad al mensaje. Sí, hombre, yo creo a su discurso de siempre. Sí, es una frase que yo creo que va a quedar incluso para la historia. Esto no está para cenas, la recordaremos con lo que viene, ¿no? Es una frase directa que todo el mundo puede entender. Y a mí me ha gustado mucho la sobriedad de la celebración del triunfo del Partido Popular. Desde el primer momento ha transmitido sensación de responsabilidad en el triunfo. Es decir, bueno, hemos ganado, pero esto no es una fiesta. Automáticamente hay que ponerse a trabajar. Bueno, yo sin embargo, que me parece positivo y necesario el triunfo de Rajoy, aunque fue en mucha menor medida de lo que sucede en Europa, en que ante unos resultados tan catastróficos, económica, política, incluso moralmente, la caída es mucho mayor. Creo que Rajoy debía de decir algo que ya lo dijo Aznar y que también lo dijo él y no cumplió. El cambio tiene que ser un cambio ético, tiene que ser un cambio de regeneración. Lo ha dicho muy bien en una editorial magistral Beito Rubido en ABC. Lo ha dicho muy bien Pedro J. Ramírez, que además aludía a la tradición humanista cristiana española, donde también exigía esa regeneración. Recordemos que Aznar lo dijo y no lo hizo. Y la regeneración debe de empezar, en el caso de él y de Cospedal, decir si es verdad que ganan 50 millones o que tienen 3 sueldos, porque no se sabe públicamente cuál es su situación a ese nivel, en un momento en que hay una crisis gravísima y que la política está muy desprestigiada. Viene a Galicia porque Galicia fue la que le aportó, después de Andalucía, el mayor número de escaños, una subida de 4. Andalucía subió 8 y después las otras regiones subieron 3. En Galicia, de 316 municipios, ganó en 306. Pero yo creo que si no lleva, desde mi modesto punto de vista, a cabo esa necesaria regeneración en la política, en la administración, en las Fuerzas Armadas, ahí está el caso Carioca, que es muy grave, en la Policía Nacional, entonces España seguiría teniendo problemas graves. En ese sentido, sí que creo que España es un problema. En ese sentido, defiendo claramente la incorporación a Europa, al modelo alemán, más el anglosajón, donde hay una crítica más implacable de la corrupción. No existe democracia, no existe vida digna si hay corrupción. Eso no lo digo yo, dado que estamos en esta casa, pues lo dicen Juan Pablo II, o lo dice el Papa Ratzinger, donde acaba de decir que una sociedad donde hay un consenso sobre los valores éticos fundamentales es una sociedad que claramente va a la deriva y está gravemente degradada. España tiene un problema muy grave de corrupción. No se ha resuelto desde el 77. Quiero señalar, de lo que estamos en Galicia, caso Carioca, caso Orquesta, caso Campeón, caso Pollo, y podía seguir. El número de ayuntamientos de los diferentes partidos implicados en corrupción, prevaricación, cohecho, es muy grave. Esto hay que... ¿Qué voy a decir de Baleares? Vale. Porque ahí está Urdangarín. Y de Valencia. Y de Valencia. Y del caso Gürtel. Sí. Yo lo que no conocía era el caso Pollo, no sé cuál es. Sí, es que es bien significativo lo que dice Bello, es que no se conocen. El caso Pollo es la manipulación de los inmigrantes que traían vale, sin papeles, que bien, estaban implicados, bueno, cargos políticos, yo, de todas maneras, retomando el tema que nos sugería Magdalena, primero vamos a darle un voto de confianza, como ha sido el resultado del 20 de noviembre. Y lo que sí es cierto es que hasta ahora los gestos, lo que ha dicho, austeridad y contención, el país está en una situación
no para fiestas ni para cenas. Es unas medidas que efectivamente los llamados intangibles mercados están aceptando con serenidad, esa prudencia, ese comedimiento, esa llamada a la moderación, partiendo de que efectivamente yo comparto con Miguel Cancio que hay que atajar la corrupción económica. Y más importante que la corrupción económica es la corrupción moral, porque la corrupción económica es pura, y la política, etcétera, es una pura consecuencia de la primera. Totalmente de acuerdo. Porque efectivamente es conocida esa obra de Mandeville, Vicios privados, virtudes públicas, en donde pretendió superar esa moral victoriana del siglo XVIII y XIX británica, pretendiendo que la prosperidad pública se cimentaba en el egoísmo privado, es decir, todo el mundo quiere tener más dinero. En español da el gato por liebre. Pero ahí está, pero esa no es decir, no hemos llegado hasta aquí con tanto esfuerzo de tanta gente para esto, es decir, ahora lo que corresponde es, por supuesto, prudencia, por supuesto, transparencia, por supuesto, absoluta austeridad, moderación y comedimiento, y cuando se gestionan dineros públicos, ejemplaridad. Especial ejemplaridad, efectivamente. No caben paños calientes, no cabe absolutamente, sea quien sea, ningún tipo de medias tintas, y es necesario, ahora nos vamos a encontrar, fíjate, con una campaña navideña. Los hoteles en este puente están prácticamente al 50% de la ocupación. Sí, hoy la campaña navideña se augura desastrosa. Sí. Hay más de 5 millones de personas en el paro. El señor Rajoy va a asumir el gobierno formalmente, porque ya lo es de hecho, aunque no jurídicamente, el día 21, el día antes de la lotería de Navidad. No va a ser una lotería la que le toque, porque el país está en la mayor crisis en la que uno se podía imaginar, después de 7 años en que han dejado este gobierno y con el señor Zapatero a la cabeza, y también hay que exigir responsabilidades, sin mirar hacia atrás, pero efectivamente viendo en qué estado nos encontramos con las cuentas, porque por ejemplo, una de las carencias con las que el señor Rajoy se encuentra ahora es que no puede concretar medidas específicas de carácter impositivo, no sabe lo que hay. Porque como nos ha sucedido con los ayuntamientos, y esto no puede volver a pasar, no puede suceder que hasta que uno asume el poder se encuentra con una situación todavía mucho más dramática de lo que visita do señor Rajoy a Pontevedra a nivel de xestos, non? Parece que estamos interpretando un pouco os xestos destes primeiros días. A min hai un xesto que me chama especialmente a atención, que espero que non sexa premonitorio destes 4 anos. O señor Rajoy leva sen contestar preguntas da prensa desde mediados de setembro, e o sábado convocouse podíamos ver nas imaxes, non? 10, 15 medios de comunicación a sede do PP de Pontevedra. O señor Rajoy dixo que el consideraba oportuno. Lo hacían tamén Rubalcaba, efectivamente, é un vicio que non é exclusivo del, pero que o que vai ser futuro presidente. Pero es cierto que ahora está actuando con prudencia, con moderación y contención, porque no tiene las cuentas, es decir, porque no es como Zapatero, que efectivamente, como todo era un país de nunca jamás. En todo caso, eu creo que de cara aos profesionais que estaban esperando polo que é o futuro presidente do goberno de España, parece como mínimo unha falta de consideración cara a esos profesionais que só se lles permite ter martos micros. Evidentemente, eles estarían no seu dereito de contestar ou non, o considero oportuno, vale, nos ve esa prudencia de cara aos mercados, etc. non? Pero espero que non sexa, digamos, unha cuestión premonitoria. Hoxe houve o Comité de Dirección do Partido Popular e de novo non se contestou aos medios de comunicación. Eu creo como xornalista, pero tamén como cidadán, teño moitas preguntas que formular o señor Rajoy, e el terá que contestar ou non na medida de que el considere, entre outras cosas, que non coñece o estado das contas, por exemplo. Tiene que tener un poquito de paciencia, porque yo creo que así como hemos criticado mucho durante la legislatura pasada el convocar a los medios de comunicación, simplemente, además se convoca simplemente a los fotógrafos, cámaras y demás. Efectivamente, en este caso convocóse a todos los medios. Pero no redactores, no redactores. Lo que quiero sin embargo, va a hacer. Don Domingo, déjeme que argumente. Efectivamente, pero en todo caso, digamos que un xesto feo de cara aos profesionais. Ahora sí entendemos que, bueno, pues que Rajoy está en un periodo, en el periodo este, que está administrando muy bien sus silencios, que está muy bien aconsejado, muy bien asesorado, Magdalena, porque no puede decir de momento nada. De momento no puede decir nada. Lo que dice Lombao tiene toda la razón. La tradición de la mejor política es no tenerle miedo a los medios, es establecer un campo de juego
en la línea americana, en la línea de Europa del Norte, donde pero siempre hay esa relación 22, respetuosa y rigurosa. Pero yo creo que eso es fundamental. Esperemos al 22 de diciembre, creo que cuando esté el gobierno ya constituido, exacto. ya conozcamos todo, entonces yo supongo que todo volverá, ya, digamos, a la normalidad. No nos olvidemos que transita por un campo de minas y vamos a esperar a que tome posesión. De todas maneras, quede constancia pública de que una vez que lo tome, si no lo hace, estaré de acuerdo completamente con el señor. Por supuesto. Pero no, porque lo que dice el señor Cancio es un mal extendido en todos los partidos políticos. Pero un líder de talla tiene que saber enfrentarse siempre. Y ahora, entonces, si yo, que llevo 30 años, no sé enfrentarme a todos los medios de comunicación en cualquier situación, ¿qué hago como líder? Es un vicio muy extendido que, por ejemplo, a Galicia siempre, en las peores situaciones, en el Watergate, en las peores, no hay nunca una excepción. Él después sabrá responder. Pero debe de responder, estoy de acuerdo, porque si no, entonces tenemos un ejemplo muy claro. Esto no es una, va en contra de la Constitución. La Constitución lo dice aquí, democracia política avanzada, pero ¿qué democracia es avanzada? Donde o señor Feijóo, cando ganou as eleccións en 2009, que era un acto, digamos, revelador, non? É dicir, o día seguinte a gañar as eleccións tampouco coñecía como estaban as contas e preguntámoslle hasta esa cidade polos seus conselleiros, polos seus plans. Na maior parte das preguntas dicía, pois, ainda non o teño previsto, teño que saber como está. Lo hizo muy bien. E non pasou absolutamente nada. Bueno, en este caso, a mí que también me gusta preguntar y que me contesten, vamos a esperar hasta el día 22 a que esté el gobierno constituido, que sepamos quiénes son los ministros, que esté todo como tiene que estar. Pero como y entonces ya Núñez Feijóo respondió en todo momento, exigiremos, antes de tomar posesión. Yo creo que eso hay que saber hacerlo, porque es negativo y se da una mala imagen. Entonces ya se está de nuevo dando gato por leche. No pasa nada. Y eso demuestra una fortaleza muy grande. Y también, incluso para los periodistas que después saben también comportarse con rigor. Pero si lógicamente haces que estén mudos, eso no es democracia ni es nada. Es que también a veces los periodistas cogemos aquello que se escapó, aquello que está. Pero esa es su responsabilidad. Pero en todo caso después esa es su responsabilidad. Pero roles de prensa serán sin respuestas, pero sin preguntas, el beneficio, es decir, el mensaje, por si no te quedó claro, más prudente no puede ser. Lo que viene es muy difícil, sin duda. Están los tiempos muy duros, incluso efectivamente se requiere, y eso lo dijo ya el primer día, es decir, son los dos mensajes. Tengo las claras por repetidas. No, pero por eso digo, y a veces esta moderación y esta prudencia intenta calar de la profundidad. Es decir, yo creo que ahora todos los ciudadanos somos conscientes de las dificultades y de que solo con prudencia, con moderación, es un punto de partida. No es suficiente, pero es un punto de partida necesario para poder salir adelante. Bien, vienen tiempos muy duros, tiempos que están ya sufriendo en Castilla-La Mancha. Los recortes que está haciendo Dolores Cospedal, desde luego no están cayendo bien ni a los ciudadanos y bueno, pues la oposición está prácticamente en pie de guerra y dispuesta a salir a la calle y unirse a los sindicatos, a Cayo Lara, a los indignados del 15M y a todo quien sea necesario para reivindicar, porque dicen que es un ataque como nunca al estado del bienestar. Yo creo que más bien es un ataque al bienestar del Estado. Me explico, yo esta supuesta indignación o malestar de los ciudadanos no se ve, y no se ve porque hace poquito que hemos tenido elecciones y Castilla-La Mancha ha vuelto a dar un apoyo abrumador a la candidatura del Partido Popular y a María Dolores de Cospedal. Se refiere a estos días, Sí, pero bueno, quiero decir que la política de María Dolores de Cospedal es sabida y conocida desde hace tiempo y aún así la gente no le ha dado la espalda. Es cierto, de todas maneras, como decía el profesor Cancio, que debe de aclarar, es muy importante, si cobra 3 sueldos, si el marido tiene intereses en la casa. Bien, pero si me permiten... Espera un momento. O sea, que lo que sabemos unos cuantos sea de dominio público, ¿no? Pero no, y si no puede pedir recortes, porque aquí sí que es cierto. Vamos a espera un segundo, que estamos, es muy importante partir del... Lo primero es saber qué medidas va a tomar. No, lo primero es ella y todos los diputados, todos, porque lo último que hemos sabido ahora, por ejemplo, sabes que ahora que estás con el iPad, que les hemos regalado con nuestros impuestos a los 350 el iPad. En teoría para que trabajen. ¿Y sabes la primera consecuencia? Que no está conectado con el servicio del Congreso de los Diputados precisamente por motivos de seguridad informática. Entonces, para empezar, que devuelvan el iPad. Que no queremos ver a ningún diputado y senador viajando en preferente. Bien, vale. Y a partir de ahí, después, se tendrá que haber recortes, estamos de acuerdo, ¿no? Para todos, para funcionarios, para pensionistas, etcétera. Pero porque si no, un poco lo que decía el profesor Cancio, yo creo que poniendo el dedo en la llaga,
Y no, aquí hay que dejarse ya de demagogias, de halagar a unos o a otros, ni al pueblo. Es decir, si no, cualquier día se puede encontrar con que un diputado va en preferente y lo más bonito que se le puede decir es que es un sinvergüenza. Bien. Don Domingo, si estamos todos de acuerdo, y yo desde luego no se me ocurriría defender lo indefendible, pero ahora yo quiero tener paciencia hasta el día... Yo quiero tener paciencia el mes de diciembre. Si me dejan acabar el argumento, primero, Adelante. creo que María Dolores de Cospedal fue también, después del señor Feijóo, una de las primeras que redujo todo ese tipo de gastos, coches oficiales y demás. Hay que tener en cuenta. Segundo, hay que decir a la gente cuáles son las medidas. Las medidas son que los empleados públicos trabajen de 35 horas que estaban ahora a 37,5, sin una rebaja de un 3% y una gestión privada de los hospitales. Cuestiones 3 con las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Tercero, tampoco sabía yo la creencia, no sabía que el profesor Bello era un indignado del común. Este tipo de cosas que estamos hablando en esta mesa es muy fácil saberlas. Si hay algún tipo de conocimiento en ese sentido, pues a la Fiscalía y a la Judicatura. Es que no podemos tampoco echar el manto, la nebulosa de todo esto, como si todo el mundo fuera exactamente igual. Pero indignado con toda lógica. La cuestión si alguien me hace recortes, yo digo, bueno, muy bien, pero yo quiero transparencia. Yo digo, ¿es cierto lo de sus sueldos? ¿Es cierto lo de su marido? Pero mire, ¿Castilla-La Mancha está como está por su marido o está como está porque el señor Barreda tenía un desfase de 3.000 millones de euros? Respecto de dos sueldos, eso realiese con a lei de transparencia como a galega, por exemplo, así non hai ningún tipo de dúbida. Todos sabemos canto cobra o presidente. Pero si hablamos de una cosa, hablamos de una cosa, si hablamos de la otra, de la otra. Usted está instalado en un discurso oficialista desconectado de la realidad social. Vamos a ver. No. La realidad social no es la que usted dice tampoco. No, por eso. La realidad social es la papeleta de la urna. Lo que sí es cierto es que la gente, efectivamente, cuando ve que el día que toman posesión los diputados, es decir, esto lo dice la gente de la calle, cuando el día que toman posesión los diputados, ahora, todos por unanimidad están de acuerdo en tener el iPhone último modelo, el iPad y viajar en preferente. Pero, profesor, déjeme terminar. Entonces, cuando eso sucede y la siguiente medida es cuidado, austeridad, pero austeridad ¿para quién? Para el funcionario, para el pensionista, para los de siempre, y lo más fácil, que después, si eso lo dicen todas las encuestas, están absolutamente desconectados. Y ahí que el profesor Cancio tiene la Constitución, la Constitución tiene un papel fundamental. Yo no, cuidado, yo lo que intento es precisamente que la clase política no esté desconectada de la sociedad civil, porque son fundamentales para la representación parlamentaria los partidos políticos, como canal a través del cual la sociedad civil se conecta en un sistema, en teoría, democrático de separación de poderes. El poder legislativo que controla el ejecutivo y que haya un poder judicial independiente, formado por jueces y magistrados que cumplen efectivamente con la Constitución y el resto de las leyes. Y por lo tanto es fundamental, como se ha hecho aquí en Galicia, predicar con el ejemplo. Y a partir de ahí, mi tiempo, estamos hablando de lo que estamos hablando. Respecto a la cuestión do iPad. Pero mire, no creo que eso sea descubrir la pólvora, porque eso es algo con lo que hemos estado de acuerdo aquí en la mesa en todo momento. Pues ya me alegro. Lo de la casta política es algo que yo estaba tratando de discutir sobre el tema en cuestión. ¿Las medidas son adecuadas, no son adecuadas? ¿Son buenas para Castilla-La Mancha o no lo son? Porque el ejemplo que usted me pone de los políticos lo podríamos aplicar a muchos otros, conocidos y no conocidos, y de estas tierras y de otras. Es decir, las medidas que toma María Dolores la estamos criticando. ¿Por qué es María Dolores de Cospedal o porque las medidas son malas? Vamos a los términos del debate, que seguro que el señor medidas que a eso iba eu. A mí pareceme, por unha banda, o tema dos funcionarios, que é discutible, eu creo que é discutible como mínimo, tendo en conta además que a señora de Cospedal se opuxo a unha medida semellante no Congreso dos Diputados hai menos dun ano. Entón, eu creo que se era malo na administración do Estado, será malo tamén na administración de Castela-La Mancha, supoño. E despois, xa desde o meu punto de vista, a entrada do capital privado na sanidade pública a mí personalmente preocúpame, tendo en conta argumentos que temos falado aquí, que seguro que o señor Carrillo me vai rebater desde a cordialidade como sempre, non? Que decir, eu desde o meu punto de vista, que a xestión privada dun hospital, que decir que unha empresa que, lóxicamente, unha empresa privada que busca o beneficio, pois eu a mí levame a temer que a calidade da prestación sanitaria se pode disminuir, porque, ao fin e ao cabo, non se busca un beneficio social, sino un beneficio económico. Non tiene por qué, non ten por qué, pero é máis posible. Que privadas puede funcionar incluso mejor.
Y yo, ¿qué es lo que me molesta? Me molesta que se diga A y que se haga B. Sin duda. Me molesta que se diga, no, privatización nada, eso es cosa de la oposición, y que luego sí que se privatice. Yo lo que quiero es la verdad, que me diga, vamos a privatizar por esto, y que no me digan, no vamos a privatizar. En todo caso, lo que está hablando de una privatización. Eso, yo quiero transparencia y quiero la verdad. Y decía usted que no tiene que ver que si Cospedal las medidas con lo de ella, pero vamos a ver, es un tejido y todo está entretejido. Él ya es quien aplica esas medidas y queremos saber si efectivamente también ella cumple con esas medidas de austeridad y de transparencia. Yo creo que hay que saber si los servicios públicos se pueden sostener con el actual sistema. Pero mira, yo quería vamos a buscar a don Miguel Cancio. Invocando lo que ha dicho, y yo estoy de acuerdo con lo que señaló el profesor Bello, artículo 103, por señalar solo este: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia dentro de la ley y del Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Significa esto que debe de haber una crítica y justicia justas de los que están en la oposición. Yo creo que no debe de haber una crítica demagógica, politiquera, partidista. Ahí defiendo el modelo alemán. ¿Qué hicieron los alemanes en el centro y en la periferia? Se pusieron de acuerdo los que estaban en el poder, la oposición, los sindicatos y los empresarios en un momento de crisis muy grave para sacar su país, su región adelante, como pasó aquí con los pactos de la Moncloa. Esta demagogia, yo pertenecí al Partido Comunista de Izquierda Unida, es lamentable. Llamando ya a las manifestaciones me parece absolutamente Don Miguel, inadmisible. vamos a ver lo que nos dice el señor Cayo Lara. Y frente a los recortes, frente a esas movidas, frente a esas medidas, llamamos de manera seria, responsable y razonada a la movilización permanente en nuestro país, a los trabajadores y trabajadoras, a la juventud, a los precarios, a quienes tienen la cultura crítica para impedir las agresiones a nuestras conquistas sociales, a los salarios, a las condiciones de trabajo dignas, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto, aparte de estar, yo creo, desfasado, sí, totalmente. Falta decir a las barricadas, que es lo clásico. Aparte me parece que es de una irresponsabilidad tan grande, porque lo que ahora necesita el gobierno, es mi opinión, el gobierno que va a poner en marcha su proyecto son colaboradores estadistas por parte de la oposición, no hay que olvidar, agitadores callejeros. No hay que olvidar que defiende a Cuba comunista y que defiende la nueva ofensiva que representó Zapatero, la política neoleninista de Chávez. Ojo, que tuvo presencia en Galicia y en España con la financiación de diferentes emisarios, por no llamarle agitadores. Sí, efectivamente. Parece mentira, esa Izquierda Unida no tiene nada que ver con una izquierda, con un partido comunista que fue responsable, como decía en el caso alemán, o en el caso de los sindicatos laboristas, o en el caso noruego, o en el caso danés, o en el caso austríaco. Yo creo que esa política va en contra de lo que él proclama, de esos intereses. Pero aparte de que yo creo que frente a ese llamamiento a la unidad, de Rajoy, esto está totalmente desfasado, absolutamente anacrónico. Pero por eso son ellos los que han puesto en peligro eso. Frente a eso también es cierto que déjame puntualizar solo un segundo para que no quede ningún equívoco. Es decir, yo creo, frente a posturas contra el sistema, yo creo que el sistema lo podemos perfeccionar, sí, claro. Y que es muy importante la legitimidad no solo de las urnas de cada 4 años, sino permanente. Ahí está, sino día a día. Y para eso es muy importante que no exista, como por ejemplo en el famoso caso Campeón, sin ninguna explicación. No hay caso, perdón. Ha habido esta información, que es una información al margen del secreto del sumario. Muy bien, perfecto. Pues yo tengo que decir que es falso, que no me reuní en una gasolinera, que mi primo no estaba allí, que no recibe dinero. Y eso mismo que ha salido publicado. Yo quiero que salgan en beneficio de la clase política para decir que eso es falso, que ellos no tienen ningún privilegio al margen de la sociedad civil, que no tienen un estatus como lo tienen, jurídico, que no tienen una pensión distinta. Salario, frente a un catedrático, un parlamentario gallego gana 4.700 euros netos, un catedrático con 30 años gana 3.000. Sobre las declaraciones de dos señores. Eso es un escándalo. Sí,
usted es una persona de izquierdas, que lo sabemos, pero tiene justificación esto hoy. Eu, para empezar, non vexo as movilizacións preventivas. De izquierdas e va con camisa roja, tiene algo que ver? Non, creo, pura casualidade. Va moi conjuntado de rojo e negro. Como a nosa moderadora, hoxe, non? Hoy va muy elegante. No tiene nada que ver con Chávez. En el look de la nueva izquierda. Aparte son xornalistas, non son políticos, con lo cual. A respecto das movilizacións que propoñe o señor Lara, creo que unha movilización preventiva contra un goberno que ainda non tuvo posesión, como mínimo, pois, disparar o aire por elevación, caia onde caia, non? Es agitar a las masas, pero de manera contraproducente. Unha vez que se coñezan as medidas do señor Rajoy, do goberno do Partido Popular, pois haberá que velas, non? Igual que o Partido Popular se mobilizou contra medidas do señor Zapatero, pois haberá que velas e haberá se ser legítimas ou non. En todo caso, estáse formulando unha movilización preventiva contra un goberno que ainda non tomou posesión. Pero hay que ir al fondo de la cuestión, se manifiestan... Bien, la última cosa que es que vamos súper atrasados de programa. Se manifiesta por la reducción de pensiones y demás, que esa reducción y esa quiebra de estado de bienestar es consecuencia de las políticas que este hombre defiende. Se debería manifestar contra sí mismo. Y lo que decías antes, pues el despilfarro que hay lo que pasó en Castilla-La Mancha, bueno, pues fundió todo. Teníamos que hablar de la detención de estas personas, de estos terroristas, que realmente parece que tenemos un problema latente en Galicia que algunos no nos habíamos dado cuenta, pero vamos muy retrasados de escaleta. Vamos a dejar esto porque además vamos a dedicar el monográfico del viernes al terrorismo en Galicia. Nos saltamos entonces este punto y vamos con el tema de los puentes. Estamos haciendo tenemos muchos festivos al año, hacemos puentes, estos festivos que quedan en el medio, podemos permitirnoslo máxime. Las estadísticas de España en comparación con Europa somos de los que más horas trabajamos. Esto conviene señalarlo. ¿Qué sucede? Que España tiene una productividad y una competitividad muy baja. Esta es la cuestión. Y incluso si se podía administrar en la nueva lógica de la economía los tiempos para beneficiar en España, dado que somos un pueblo turístico, estas posibilidades que ofrecían semanas como estas, porque estamos por encima, muy por encima de Alemania y muy por encima de la media europea. Entonces, lo que había es que aumentar la productividad y aumentar la competitividad. Y después, efectivamente, ver si va a haber toda una semana de puente, eso con los datos en la mano, había que demostrar que eso genera una merma de riqueza, de productividad y de competitividad. Está estudiado, ¿eh? Es decir, en esta semana se pierden más de 1.000 millones. Esto está estudiado con el informe de la como nos sobra, y después de Cataluña respecto de toda España. Y después también hay un elemento del grado de absentismo laboral y del grado también tanto y de las bajas, no pactado, efectivamente, de la incapacidad no pactada temporal, ¿no? Sí, eso está también estudiado con los costes de 12.000 millones de euros, y claro, no está el país, si no está para cenas, imagínate para esta situación. Puentes tampoco, y por lo tanto sí que hay unos estudios que se podían haber previsto, pero vamos a ver, lo que sí es cierto que al gobierno del señor Zapatero, que ya no le queda nada, no se le podía pedir, lógicamente, que hiciera ninguna prevención o ninguna previsión, porque tú, esa necesidad de precipitación, cuando realmente las elecciones fueron el 20 de noviembre, viene motivado porque estas elecciones tenían que haberse producido mucho antes. Claro. Llevamos un año perdiendo. Profesor Bello, un dato. El país que menos horas trabaja de Europa, ¿sabéis cuál es? Alemania. Y es el que tiene la mayor productividad y la mayor competitividad. ¡Ojo! Sí, vamos a ver, aquí hay una propuesta encima de la mesa de CEPIME, si no recuerdo mal, para pasar todos los puentes, todos los festivos que no coincidan el lunes al lunes y juntarlos un poquito, ¿no? Aquí hay que decir que hay tres problemas fundamentales. El primero es un problema, el profesor no me dejará, me corregirá, hay un problema incluso de estatuto de trabajadores con algunos festivos que están marcados por ley que habría que modificar, modificando el estatuto de trabajadores. Lo contempla también. Lo contempla. Hay otro problema añadido que es y en esta casa hay que decirlo, los acuerdos entre el Estado y el Vaticano para modificar fiestas de carácter cristiano, católico mejor dicho, que siempre tienen que tener la aprobación del Vaticano. Ha habido alguna como el Corpus Christi, que en su momento se pactó con el Vaticano, y después hay otros sectores que se quejan amargamente de esta propuesta de acumulación de, eso que es el del turismo, que ahí las agencias de viaje pues claman en contra de estas medidas porque estiman que podrían perderse miles de millones porque la gente no viajaría en estos puentes. En todo caso sí que estoy de acuerdo con el profesor Cancio, que es un problema de productividad
productividad, no tanto de horas de trabajo como de productividad del trabajo. Sí podemos equipararnos. Que en España no se toma en cuenta, no parece que no. Efectivamente, aquí parece que tenemos un horario partido, por ejemplo, que es absolutamente incompatible con la vida familiar y demás, y absolutamente improductivo. Con el horario europeo y con el europeo, por ejemplo. Mire, y una cosa son puentes y otra cosa es lo que es sucede esta semana, que es un acueducto. Tiene que meterse más, porque si no tengo que estar continuamente tirando de ronda. De todas maneras, déjeme una pincelada, que esta propuesta de calendario de CEPIME curiosamente había acuerdo básico entre el Partido Popular y el Partido Socialista para ponerla en marcha. Sin que sirva de precedente, diré que me parece unha proposta como mínimo a estudar, non? Que non é o mesmo que haxa un festivo que haxa un verdadeiro viaduto, non? De luns a venres, que decir que a efectos prácticos temos unha semana absolutamente inhábil que creo que a estas alturas da película como mínimo é irresponsable. A partir de aí, efectivamente, o problema non é o número de horas que se traballa, sino a produtividade, non? Entón, haberá que estudar como se pode mellorar iso, pero creo que é unha proposta como mínimo sensata e a estudiar. Sí que é certo que o sector turístico, coa importancia que ten, pois se pode resentir probablemente con razón que, bueno, non é o mesmo ter 3 días libres que ter unha semana, pero en plena crisis, tal como está. Yo creo que peor que los festivos son los puentes. Si es fiesta el lunes y es fiesta el miércoles, bueno, pues que todo el mundo trabaje el martes, ¿por qué no? Claro, es otra cuestión también, porque hay industrias en las que no puedes parar una maquinaria un día, arrancarla a otro, por ejemplo, no sé. Quiero recordar que es la fábrica de Ford, si no recuerdo. No, sí, de Volkswagen. Esta semana. Sí, pero SEAT ha cerrado esta semana, absolutamente. Pues que se hagan las excepciones. Pero falábase de SEAT de Martorell, por exemplo, que non pode parar e reiniciar o día seguinte, pero non é menos certo que, por exemplo, noutros sectores non hai ningún problema por traballar o luns, o martes e o mércoles. Pero mira, la realidad es que media España está paralizada esta semana. Con el tema de los indigentes, que han tenido que morir 3 indigentes en Galicia para que tanto los medios de comunicación como la sociedad en general hayamos interiorizado de que hay personas que no tienen dónde guarecerse, que no tienen una vivienda, pero ni digna ni indigna. Bien, están desbordadas las ONGs Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs, y bueno, pues algunos ayuntamientos como Coruña pues proponen tener pisos tutelados para acoger. Eu creo que iso temos abordado unha vez nesta mesa e é un verdadeiro drama. A crise é isto, esta é a cara máis dura da crise, digamos que o círculo de protección que había ata agora, probablemente tamén amortiguado polas familias, non? Que ainda tiñan ese círculo de protección, está empezando tamén parece que a quebrarse, e eu creo que as organizacións non gubernamentais que fan un labor encomiable e que nunca van dar chegado a todo, non poden ser quen supla unha responsabilidade que eu creo que é de todos, tamén das administracións públicas, é dicir, creo que haxe 4.000 galegos vivindo na rúa, unha verdadeira barbaridade, 300.000 persoas no conxunto de España. É unha auténtica barbaridade, un auténtico, digamos, ten que estar na primeira orde de responsabilidades, tanto das administracións públicas como do conxunto da ciudadanía. Y fíjate, la semana pasada... Sí, yo aquí desde luego, lo que tengo que decirle al gobierno de la Xunta es que recorte de donde sea, que en primavera no ponga las primaveras y las prímulas y todo eso, o que recorte de 50.000 partidas que puede haber, pero desde luego que no le disminuya el monto que le da pues a estas, el Parlamento Europeo dio un ejemplo nefasto. El personal se propuso reducir el 5% que tienen unas regalías descomunales, que son espectaculares lo que ganan directa e indirectamente, y no quisieron tocar absolutamente nada. En España... Ay, fíjate las escenas, esas escenas cuando cobraban la dieta, iban con el trole y no quisieron, incluido alguno que se dice demócrata, incluso alguno de izquierda y demócrata cristiano, no quiso decir que había que abandonar el viaje de primera especial para pasar al otro viaje. No voy a decir... Todos fueron por unanimidad. Conocidos humanistas cristianos. Segundo, ahí siempre son unánimes. Se entienden muy bien siempre. En el servicio público. Izquierda Unida, UPD, en el servicio público vimos recorte de funcionarios, recorte de pensiones, recorte de las empresas. ¿Qué pasa con los políticos españoles? ¿Qué pasa con los parlamentarios, que tenemos 17 parlamentos? 4.700 euros netos, un señor y una señora que no han trabajado nunca en la sociedad civil y después tienen un montón de beneficios. Yo digo que a la política se va a servir, no servirse. Me parecería que con los 3.000 euros netos llegaba y sobraba. De todas maneras, yo hago mío el discurso de Cáritas de la semana pasada. Y es un elemento fundamental también el empadronamiento, al margen de, por no desviarnos del tema, y hago un llamamiento, y agradezco mucho esta oportunidad,
para la mayor toma de conciencia posible de la sociedad, de que efectivamente no solo estos casos de desgracia, de resultado fatal, pueden servir para que se tome conciencia de las necesidades, de las carencias y del verdadero drama de tanta gente. Apuntamos las cifras de 4.000 personas, y el empadronamiento es un elemento fundamental para poder tener... 160 coches oficiales que había solo en la Xunta, que lo acaban de reducir, creo que a 3. Sí. Todos los a 16. La Coruña tenía 15 de alta gama. Castilla y La Mancha era descomunal. El Ayuntamiento de Madrid era... Yo por eso me agrada mucho, y aquí tienen mucha... Es decir, por ejemplo, de los que yo más conozco por el entorno en el Ayuntamiento de La Coruña, con 15 coches oficiales, el alcalde, desde el 22 de mayo, todavía no utilizó ni un solo día, y sigue siendo y teniendo la misma representación de alcalde que han tenido todos los demás. Y el presidente de la Xunta ha ahorrado ahora, reduciendo... Pero fijémonos, todas las autonomías tienen una casa del presidente, que aquí nos costó... ¿Pero qué es esto de una casa del presidente? 3.000 millones. Mire, ¿para qué se necesita eso? Todo esto tenemos que ir hablándolo en programas sucesivos, porque claro que es muy interesante. Nada, dos cosas rápidamente. La inmensa labor de la Iglesia Católica, que no me cansaré de decirlo en esta mesa, porque cuando el señor Lomao reivindica las administraciones públicas, pues hay que decir una vez más que son bastante ineficientes o deficientes. Y hay que decir claramente en este país, por mucho que le pese a los amigos de Cayo Lara, que si no estuviera la Iglesia Católica en España hace tiempo, tendríamos un conflicto social bastante evidente. Pero quizá salta a la prensa este problema por elementos muy marginales, y me explico. En La Coruña tenemos un ejemplo claro. Entrevistaban el otro día se les suele llamar transeúntes, ¿no?, en los hogares, no vagabundos, y nos decía que a esa persona que está acostumbrada a vivir en la calle, no hablamos de gente que cayó por la crisis, sino gente que vive en la calle voluntariamente, les costaba mucho adaptarse a los... No quieren dejarlo. Les costaba mucho adaptarse a los... Como en Nueva York, hay un problema ahí... Porque decía, bueno, estoy unos cuantos días allí, pero me exigen cumplir unas normas, estoy solo 4 días, estoy solo 4 días, y la gente me decía una cosa que era muy brutal, a la gente que tenemos esa sensibilidad, a mí me dolía, decía, es que no me puedo acostumbrar a vivir 4 días bien, porque el resto del día estoy en la calle, y tengo que acostumbrarme a vivir en la calle. Eso es muy duro. Sí, eso é un drama muy duro. Temos na Rúa, eu creo que ese chamamento que se facía antes de que non se reduzan fondos, eu creo que eso que é fundamental. Por exemplo, a reducción do plan concertado, os concellos, desde a Xunta ou tantos outros, que realmente son fondos para servizos sociais en sentido amplo, que van, entre outras cousas, a estas finalidades. Podes axustar de outros sitios, hai moitos sitios por onde axustar, non hai máis que ler o Diario Oficial de Galicia todos os días para ver que hai moitos sitios onde se pode reducir. E onde aportarla. Aquí no solamente no reducir, sino que hay que aumentar, hay que engrosar estas partidas. Y ya, de paso, lo que decimos siempre, al hacer la declaración de la renta, poner la X en la casilla de la Iglesia, y cuando contribuimos con el donativo, bueno, pues si dábamos 5 en este momento, los que buenamente puedan tienen que daros 7 o 10 o lo que se pueda, porque al fin y al cabo, pues es así como entra dinero, ¿no? Me estoy refiriendo a Cáritas, y luego los que quieran dar, pues a otras ONGs, a otras entidades, pues también que lo hagan, ¿no? Referente a esto de los coches, claro que sí que tenemos que comentarlo, porque hay que concienciar. Aquí efectivamente se ha reducido pues el número de coches, ahora tienen que ir de 3 en 3, pero yo una cosa que no sabía es que a los que viven en Santiago, los altos cargos, pues los pasan a recoger a domicilio, ¿no? Moita tesoira y a mí es que esto me parece... un sistema que leva 20 anos instaurado. Sí, no, y hay que seguir a mí me parece que esto es una perversión del sistema. Y hay que seguir en esa misma línea. La cultura del subvencionismo es catastrófica. No, y de la casta política de la que pero hablaba el digo profesor. que aquí, por eso yo hacía mención, es decir, yo no lo sé. Vamos con el último de los temas. Sí, un segundo, yo no sé la situación de cada uno, pero lo más importante para tener ese respaldo social, para evitar este problema que se está intentando germinar de convulsión, de llamamiento colectivo, es dar ejemplo. Y efectivamente, el ejemplo que se ha dado aquí en la Xunta ha sido magnífico. Su presión, la austeridad empieza por uno mismo y ahora hacemos a los demás. Unha cuestión, tampouco me gustaría xeralizar respecto dos políticos. Por exemplo, no Parlamento de Galicia temos diputados que os vai buscar un coche oficial a casa, pero tamén temos diputados que van en tren, por exemplo. Bueno, pues perfecto. Entón, eu creo que ese probablemente e de todos os partidos, ademais, o cual... Sí, lo malo que fue es que os que iban en tren después pasaban como la señora que no tenía carne de conducir, no sé cómo se... Laura Seara, y esa pasaba todos los días
días la dieta, eso es que eso o el que cambió la dirección a Canarias en Europa para cobrar la dieta mucho mayor. O sea, que es mejor que no, pero evidentemente... Y yo os voy a contar una anécdota. Tenían... La cuenta luego. Ah, sí, muy bien. En el año 1992 la ONU crea el Día Internacional de las Personas Discapacitadas. Celebramos esto una vez al año. Bueno, pues es una fecha importante para que reflexionemos y nos demos cuenta de que estas personas pues tienen los mismos derechos que todos y que pues cada vez tenemos que luchar para su mejor integración y para que desaparezcan las barreras, para que tengan acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Sí, humildemente defiendo el liberalismo humanista de juego limpio, donde el acento humanista incluye los valores del humanismo cristiano y de otros valores humanistas creyentes y no creyentes. ¿Qué significa? Poner el acento en la prioridad absoluta de defender a los que más sufren sin convertirlos en asistidos. Quiere yo decir, a los enfermos ancianos, discapacitados, crónicos graves y terminales desde el respeto a la vida. Y en ese sentido, la anécdota que iba a contar tiene que ver con esto. Esas prioridades suponen que en el Parlamento español y en el Parlamento europeo tienen una tarjeta en virtud de la cual pueden viajar en avión por toda España y por todo el mundo. ¿Saben qué hacían? Muchos. Iban cada fin de semana a un restaurante a comer. Parlamentarios de Galicia y de otras partes de España y de otras partes de Europa, que daban para eso, para que sepamos cómo no hay un control de ese gasto, que es fundamental, bueno, porque pues todo eso tiene que... Los discapacitados... Todo ya no nos lo podemos permitir. En España hay muchos sin atender. Sí, me queda un minuto para cada uno, don Francisco. Básicamente, hilando con el humanismo cristiano, lo que hemos defendido aquí, la vida es digna siempre. Tenga la capacidad que tenga uno o no tenga, y dignificar, ayudar a los discapacitados, bien dice el señor Cancio, no como asistidos, sino dándoles la verdadera dignidad, incorporándolos, integrándolos, pues es dignificar la vida, ¿no? Y en este sentido, en mi ciudad, en La Coruña, tuvimos la desgracia de tener durante 28 años una red de parkings, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, sin ningún tipo de habilitación para esta gente. En La Coruña uno aparcaba y no podría sacar una silla de ruedas, ni siquiera un carrito. Entonces, hemos mejorado mucho, pero cualquier esfuerzo es poco para que la gente se integre. Insisto, no sea asistida, se integre y se la valore como una persona más. Mira, es fundamental la mayor toma de conciencia posible, también de las necesidades, de las carencias, para garantizar los valores recogidos en la Constitución, que considera prioritaria la defensa y la protección de la dignidad de las personas discapacitadas, de los mayores, de las personas que, por ejemplo, cada vez más con enfermedades degenerativas. Yo estuve en un congreso recientemente en Almería, precisamente de discapacitados y de personas con enfermedades mentales y sobre todo incluso con enfermedades degenerativas. Es terrible el problema que hay ahí. Este gobierno, por cierto, del señor Zapatero, tan permisivo con otras comunidades autónomas como en Cataluña, ha recurrido la Ley de Derecho Civil de Galicia, aprobada en la época del bipartito por unanimidad de todo el Parlamento, en un ámbito, por ejemplo, la adopción, pero que es esencial, que es la autotutela. Efectivamente, creo que es absolutamente necesario hacer llegar a la sociedad la importancia de la solidaridad y de las necesidades de las personas discapacitadas, las personas con algún tipo de minusvalía, tan altas necesidades como las prestaciones se requieren. Por tanto, en ese tiempo... Se diría que nun día como este, eu creo que é un momento para reivindicar que as persoas con discapacidade non se vexan afectadas tamén por todos estes recortes que veñen, porque eles, digamos, que aínda non chegaron ao nivel dos que estamos, das persoas, digamos, que estamos, digamos, en condicións normais para enfrentarnos á crise e todo o que non é crise, non? Entón, simplemente facer votos porque os recortes que parece que veñen non afecten os servizos ás persoas con discapacidade, a lei de dependencia, etcétera, etcétera. Claro, desde luego, no solamente que non afecte, sino que es que hai que aumentar porque ainda queda moito por facer como para empezar a recortar antes de dar el servizo a todos os que Magdalena, que moito, ¿no? Sí, y yo quiero dar 5 segundos. Sí. Hay una película maravillosa que acaba de salir, no sé si la han puesto aquí, yo la vi en una televisión extranjera, sobre los que tienen parálisis mental, que van en una silla de estas que se accionan con un dedo, donde juegan al fútbol y sale el enfermo con la parálisis mental diciendo que eso para él es importantísimo. Todos paralíticos mentales muy graves
jugando, es decir, se ha hecho un esfuerzo para que se sientan válidos, nunca que se vean como personas absolutamente asistidas que no valen para nada. Forman parte, yo creo que son, digamos, uno de los ejemplos fundamentales para dar sentido y significado a la vida. Facilitar el tránsito de la autonomía a la dependencia es algo que coadyuva precisamente al bienestar de todo este tipo de personas que tienen tantos derechos o más que el resto, por supuesto. Y decir que una sociedad es realmente civilizada y evolucionada en la medida que propicia el que estas personas estén integradas y le confiera esa dignidad de la vida. Y yo no podía ser de otra manera, yo quiero dar esta pincelada, defender la dignidad de la vida humana y a todas estas personas que veíamos aquí, personas discapacitadas, pero también cuando están en el útero materno. Estas personas que todavía no han nacido, y aquí tenemos una ley de cribado prenatal que consiste en eliminar a estas personas, no dejarlas nacer. O sea, esto quiere decir que dentro de 20 años, 30 años, quizá no podamos poner unas imágenes como las que pusimos, porque ya no habrá ni gente con síndrome de Down, ni discapacitados, ni tetraplégicos, ni parapléjicos, porque, bueno, pues no se les dejará nacer. Esto era lo que yo quería decir para terminar. Yo lo suscribo de la A a la Z. Lo sabía, lo sé que lo suscribo, yo creo que lo suscribimos todos. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Don Francisco, muchísimas gracias por participar. Don Miguel Cancho, muchas gracias. Siempre un placer. Igualmente. Muchas gracias, don Domingo y don David. Muchísimas gracias por participar, que ya sabemos que su mamá nos ve. Efectivamente, encantada. Pues le saludamos efusivamente. Un saludo. Claro que Tiene un hijo muy... También a la mía. Bueno, a todas, saludamos a todas las mamás. Gracias. Y a las de Vegadeu. Gracias por acompañarnos un lunes más. Nos despedimos hasta el miércoles, que nosotros no hacemos puente. El miércoles aquí estaremos a las 10:30 para seguir comentando los temas de actualidad. Que sean felices.